Buenas, vamos con el siguiente tema, ya para acabar este primer cuatrimestre, digamos, para prepararnos para finalizar en febrero con el primer parcial y luego nos quedarían 3 temitas para acabar la asignatura, el módulo. Bueno, este tema es bastante importante, ¿vale? Se llama operaciones de preparación de disoluciones y la palabra disoluciones en farmacia se me va. Estoy probando con una tableta gráfica que me han prestado y en cuanto apoyo la mano se pasa la página. Así que este vídeo igual marea un poco hasta que yo le coja el punto. Intentaré, intentaré hacerme con ella lo antes posible. Bueno, como os decía, vamos a hablar de disoluciones. ¿Y qué es una disolución? Mirad qué guay. Ahora ya sí puedo escribir, no como con el ratón. Bueno, una disolución es un medicamento. Ya me hace ilusión escribir. Un medicamento. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que comprender muy bien, aparte de que en formulación magistral el año que viene vamos a aprender a elaborar medicamentos, a elaborar preparados oficinales, en nuestro caso, tenemos que saber desde el momento que el médico prescribe al paciente ese medicamento, esa fórmula magistral, interpretarla y saber realizar los cálculos previos, ¿vale? Porque cada medicamento trae una dosificación que es muy importante respetar y si nos equivocamos en los cálculos, que es lo que vamos a aprender en este tema, pues podemos arrastrar un error muy grave, que si es un medicamento con pocos efectos secundarios, bueno, un preparado oficinal no pasa nada, pero una fórmula magistral con un principio activo un poco más delicado, pues hay que ser muy, muy minucioso, ¿vale? Entonces, comienza ahora el momento en el que nos vamos a hacer responsables de lo que tenemos entre manos, que son vidas y es la elaboración de medicamentos, que no es ninguna tontería, ¿vale? Entonces, vamos yo a quitar esto de ocultar, a ver si, porque tengo que jugar con el ratón y con la tableta gráfica. Y os cuento un poco el índice. Mirad, lo primero que vamos a hacer en el punto 1 es ver unas generalidades que se estudian normalmente en la secundaria. Se estudian esto del paso de unidades, ¿vale? Si os suena el tema de la escalera, como paso de mililitros a litros, etcétera. Pues eso es lo que vamos a aprender en el punto 1, ¿vale? Es la parte de ejercicios que vamos a ver. Voy a pinchar fuera, que se me va esto. Vamos a ver unos conceptos, magnitud, medida y unidad, que no tienen mucha historia. Vamos a repasar, os digo que me va a marear mucho este vídeo. Sistema internacional de unidades. Vamos a ver expresión de la medida, en qué unidades podemos expresar las diferentes medidas. Y luego punto 3 y 4 son muy cortitos, ¿vale? Es un poco de conceptos de precisión, exactitud, sensibilidad, pues para ser conscientes de que nuestros equipos tienen que estar bien calibrados, nuestros materiales tienen que ser buenos, tienen que ser precisos, etcétera, ¿vale? En el punto 2 vamos un poquito otra vez con la química, sufrir un poco como en el tema anterior, pero bueno, yo creo que esta vez puede ser un poco más llevadero. Vamos a estudiar el concepto de masa atómica, a saber cuánto pesa un átomo, cuánto pesa una molécula. ¿Vale? Entonces hablaremos de conceptos de química. Y en los dos últimos puntos es donde nos metemos ya en lo importante, en materia, sobre todo el punto 3 de disoluciones, donde vamos a ver cálculos, ¿vale? Formas de expresar la concentración. Son cálculos sencillos, son reglas de 3. No tiene, no, algunos tienen la posibilidad de utilizar fórmulas, pero son sencillos, ¿vale? Formas de expresar la concentración. Y aquí me quiero parar un minutito. ¿Por qué es importante esto de la concentración? Pues porque cuando yo tengo que elaborar un medicamento, el médico me dice a qué concentración está el principio activo. Por ejemplo, es muy común el minoxidil, se escribe así, escribo. Ahora voy a escribir mucho con este sistema, que así da gusto. El minoxidil, que es el tratamiento para la alopecia, al 2%, ¿vale? Entonces, en este tema vamos a aprender qué es esto del 2%, ¿de acuerdo? O si nos dicen jarabe antitusido de Drosera a 5 molar. 5 molar, esto es otra forma de expresar la concentración, ¿vale? O el apiretal, que es paracetamol, 100, no recuerdo exactamente, creo que eran 100 miligramos, no os estoy diciendo una barbaridad, creo que es algo así, el de los niños, ¿vale? 100 miligramos mililitros, pues eso es otra forma de expresar la concentración. Pues esto, en este tema vamos a hacer el esfuerzo de aprender toda esta variabilidad de formas de expresar la concentración y a saber calcularlas. Que si a mí la receta me cambia el 2%, me cambia el 5%, pues que yo perfectamente sepa cuánto minoxidil tengo que pesar, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Y también vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar, porque esto se ve mucho más en detalle en formulación magistral, cómo preparamos este minoxidil al 2%, qué materiales necesitamos, que ya los conocemos del tema 1, y qué procedimiento vamos a utilizar.
qué procedimiento con esos materiales y con esos equipos, la balanza, las probetas, la pipeta, dónde peso, dónde mezclo, todo eso, ¿vale? Pues son procedimientos que es la parte bonita de esta materia. El punto 3 es muy cortito, el 3.2, perdón, muy cortito, disoluciones saturadas, sobresaturadas, eso es solo un concepto. Y las diluciones, vais a ver que son muy parecidas estas palabras, pero desde el principio que no las confundáis. Disolución es preparar una mezcla, como en casa cuando hacemos, qué decir, o la lejía que echamos en el cubo de la fregona con el agua, ¿vale? Lejía y agua, eso es una disolución. Y dilución es hacer más fluido, más líquido, menos concentrado la disolución. Imaginaos que yo he echado muchísima lejía en el cubo de la fregona y digo, ostras, esto huele muy fuerte, me voy a intoxicar, pero no lo quiero tirar. Pues puedo de ese cubo sacar, diluirlo en 3 cubos, ¿vale? Pues eso es una dilución y eso es lo que vamos a estudiar también para finalizar el tema. Bueno, no me enrollo más. Con la introducción, este tema es muy importante, ya os digo, quizás el más relevante de OBL, el que más nos puede servir para el curso que viene, ¿vale? Así que os pido un esfuerzo, sé que es un poquillo denso, pero intentaremos hacerlo llevadero. Bueno, en esta primera diapositiva no hay mucho que decir. Esto es de nuevo el índice, ¿vale? Vamos a ver estos conceptos, magnitud, medida y unidad. Luego vamos a ver esto de los moles en química, ¿vale? Número de Avogadro. Y, como decía antes, cálculos y preparación de disoluciones, ¿vale? Esta foto sí que me quiero parar un poco en ella porque es muy representativa. Cuando nosotros vayamos a elaborar un medicamento, ese al menos tiene que tener 2 componentes, ¿vale? Porque es una mezcla, no es algo puro. Pocas cosas se venden puras en las farmacias, algunas sí, el ácido bórico para la sudoración, pero pocas, ¿vale? Normalmente llevan 2 o más componentes. Entonces, el componente, el principio activo, el componente que hace la acción, nosotros lo vamos a llamar soluto, ¿vale? Imaginaos ese jarabe de paracetamol. Pues el paracetamol es el soluto. Y los excipientes en los que va diluido el paracetamol, empezando por el agua, ¿vale? Y conservantes, colorantes, modificadores del aroma, todo lo que lleve son los disolventes, ¿vale? Son los disolventes. Y la mezcla de soluto y disolvente, tanto si hay 1 como si hay 30 y 30, me da igual, ¿vale? Van a formar mi disolución. Y este es el nombre del tema, preparación de disoluciones, ¿vale? Entonces, que tengamos el concepto ese de soluto, disolvente y disolución. Vamos con el punto 1. Magnitud, medida y unidad. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, aquí viene una introducción así teórica que os la leéis, ¿vale? No tiene más relevancia de lo importante que es en la naturaleza cuantificar las magnitudes, por ejemplo, la temperatura que hace el día de hoy, ¿vale? Pues eso ya sería una magnitud, la temperatura, cuánto peso, la masa, ¿vale? O la concentración, vuelvo a insistir, que es la magnitud que más nos importa en este tema, ¿vale? Lo que queremos con las magnitudes es cuantificar. Le estoy dando al botoncito del lápiz. Ahí. Lo que queremos es cuantificar, ¿vale? Saber cuánto estamos utilizando, por ejemplo, de principio activo. Para eso queremos las magnitudes. Entonces vamos a ir estudiando estos puntos que vemos por aquí, ¿vale? Esto es simplemente un índice, no tiene más historia. Lo vamos viendo. ¿Qué es una magnitud? Bueno, la magnitud es la propiedad de la materia que puede ser medida. Estas definiciones siempre se entienden mejor con ejemplos. La masa. La masa es una magnitud para que yo pueda saber cuánto pesa algo, ¿vale? El tiempo, en segundos, en horas, bueno, pues puedo medir cuánto dura algo, efectivamente, ¿vale? Lo que sea. Entonces, bueno, pues esas son las magnitudes, son las que nos permiten medir diferentes cosas y a cada una pues le vamos a dar un nombre, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de magnitudes. Aquí en rojo os pongo las 3 magnitudes fundamentales, digamos básicas, que se suelen empezar a estudiar cuando nos metemos en estos conceptos de química, ¿vale? Y luego hay otras magnitudes que son derivadas de ellas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La superficie, el volumen, la densidad. Y estas magnitudes derivadas, que son como una mezcla de las anteriores, pues muchas de ellas nos van a ser muy útiles en el laboratorio, ¿vale? La densidad nos va a ser muy útil en el laboratorio. Bueno, cuando nosotros midamos, por ejemplo, la densidad, eso nos va a dar un resultado, ¿vale? Y al resultado que nos dé lo llamamos medida. Si nosotros medimos la densidad del alcohol, por ejemplo, ¿vale? El alcohol es poco denso, una densidad de 0,9 más o menos, pues esa es su medida. El 0,9 es la medida de esa magnitud, que es la densidad, ¿vale?
pero esa medida yo la tengo que acompañar de un apellido. Yo no puedo decir esto tiene una densidad de 0,9. ¿0,9 qué? 0,9 kilos, 0,9 segundos, 0,9 gramos. Le tengo que dar un apellido, como digo, ¿vale? Entonces eso es lo que llamamos unidad o unidades, que es en lo que nos vamos a centrar un poco más en este punto, en ver las distintas unidades que hay, ¿vale? Las unidades y sus múltiplos y sus múltiplos. Entonces, retomando un ejemplo, aquí tenéis uno. La capacidad de un líquido. La capacidad es la magnitud, ¿vale? La capacidad, el volumen, también lo llamamos muchas veces a la capacidad, lo llamamos volumen, aunque no es lo mismo, pero lo llamamos así coloquialmente. Pues decimos que tenemos esto, 100 mililitros, que es lo mismo que centímetros cúbicos. Pues capacidad es la magnitud, 100 es la medida y mililitros es la unidad. ¿De acuerdo? Bueno, entendidos esos conceptos, no necesitamos mucho más. La figura puedes ver recipientes que ya conoces. Estos recipientes nos permiten medir pues capacidades o volúmenes, ¿vale? Y por recordar un poco, aquí tenéis un vaso de precipitados y aquí tenemos una probeta. ¿Cuál de los dos me permite medir volúmenes? En principio los dos, pero el vaso de precipitado mide volúmenes aproximados, o sea, no es un instrumento volumétrico. Yo no puedo medir un principio activo aquí, porque voy a medir mal, ¿vale? Sí que puedo medir un poquito de agua para calentar, un poquito de lo que sea para mezclar, pero nada exacto. Y la probeta, que sí que es un material que mide volúmenes medios, bastante exacto. Es un instrumento volumétrico. Aquí lo tenéis en la nota para que no se nos olvide el tema 1. Bueno, para medir cada magnitud hay que establecer una unidad fundamental y a partir de esta tendremos múltiplos y submúltiplos. ¿Qué significa esto? Bueno, decíamos que la unidad es el apellido que le damos al número, ¿vale? Por ejemplo, a los 100 de capacidad, los mililitros es la unidad, ¿vale? Mililitros es una unidad. Bueno, pero esas unidades tienen unas, como digo, están graduadas. Nosotros no podríamos expresar, imaginaos que quiero hablar siempre en gramos. Yo no puedo hablar siempre en gramos. Yo no puedo decir que mi coche pesa 200 millones de gramos, porque es muy incómodo. Igual que cuando son cantidades muy, muy pequeñas, yo no puedo decir que un producto homeopático lleva 0,00001 gramos. Entonces voy a necesitar que esa unidad fundamental, que son los gramos, expresarla con múltiplos y submúltiplos. Múltiplos serían los que están por encima del gramo. Aquí en este el ejemplo que os estoy señalando es otra magnitud, que es la de medida, ¿vale? La de longitud, perdón. Estoy nada más quedando al donde no debo. Ay, señor, qué torpe. Bueno, esta es magnitud, por ejemplo, ¿vale? Estoy hablando en gramos, pero sería lo equivalente aquí. Yo aquí pondría los gramos. El metro, los que están por encima de la unidad fundamental de longitud, que es el metro, serían los múltiplos. Decámetro, hectómetro, kilómetro, y hay más, ¿vale? Por encima hay más. Giga, tera, todos esos grandes, ¿vale? Y los que están por debajo de la unidad fundamental los llamamos submúltiplos. Decímetro, centímetro, milímetro y los que hay por debajo, que eso sí que los veremos un poquito, porque sí se utilizan en farmacia, que son los micrómetros, picómetros, femtómetros, ¿vale? Estos son los múltiplos y sus múltiplos. Unidades fundamentales vamos a utilizar en farmacia varias. El metro quizás no lo utilicemos mucho. Lo que vamos a utilizar más van a ser los gramos, ¿vale? Y los litros. Los gramos y los litros. Los utilizaremos más. Esta escalerita es igual si yo cambio la M por una G. Gramos, por encima tengo decagramos, hectogramos, kilogramos y por debajo tengo decigramos, centigramos, miligramos. Si me voy a litros, pues lo mismo, mililitros, litros en el medio, subo decalitro, hectolitro, kilolitro y por debajo decilitro, centilitro, mililitro y así, ¿vale? Estas escaleras, estas tres, están en una diapositiva siguiente o en la siguiente, no recuerdo, ahora saldrán, ¿vale? Bueno, pues entonces que tengamos claro eso, que yo voy a tener la unidad fundamental y todos sus familiares, los grandes, los primos mayores, que son los múltiplos, y los menores, que son los submúltiplos. Hay que ordenar todo esto de las unidades y los múltiplos y todo esto está ordenado en el sistema internacional de unidades. Ya la estoy liando. Fuera. Vamos a hacer la pantalla pequeñita. Bueno, mira, esto está guay. Hacer la pantalla grande. Sistema internacional de unidades lo que permite es
concentrar de una manera universal, o sea, que se utilice al menos en Europa de la misma forma esas magnitudes y esas unidades, múltiplos y submúltiplos de los que estamos hablando, que yo no me vaya a trabajar a Italia y que el gramo no sea gramo, sea otra cosa, ¿vale? Entonces los americanos sí que van un poco por otro lado, utilizan a veces otro tipo de magnitudes que aquí no las escuchamos tanto, es el pie, la yarda, no sé qué, estas cosas, pero bueno, en el tema científico sí que son prácticamente las mismas, ¿vale? Entonces, este sistema internacional de unidades, que ya lleva muchos años, mirad, ordenó las magnitudes en estas que veis en la tabla. 7 magnitudes fundamentales, ¿vale? Longitud, masa, tiempo, tal, todas estas. Esas magnitudes tienen su unidad, la central, ¿vale? Su unidad fundamental, metro, kilogramo, todo lo que tenemos por aquí, y su símbolo, ¿vale? ¿Cuáles nos interesan a nosotros en... Voy a hacerlo esto más pequeño porque no me deja pintar. ¿Cuáles nos interesan a nosotros en laboratorio de farmacia? Pues de las que tenemos por aquí magnitudes fundamentales, vamos a utilizar la masa muchas veces. Y en este tema vamos a ver los conceptos de cantidad de sustancia. Esto lo vamos a ver en este tema, pero os prometo que en formulación, a no ser que yo me equivoque porque los contenidos del Avanza a veces son un poquito diferentes a los presenciales, pero en formulación no suele haber cantidad de sustancia ya, ¿vale? Se supera este año. Os lo digo porque luego os vais, los que no lo habéis visto nunca, pues os va a encantar. Bueno, ironías, que no me veis la cara y no hay lenguaje no verbal. Bueno, seguimos, tonterías aparte. Los moles, ¿vale? Esto lo vamos a ver en este tema, son conceptos de química, pero en principio para formular no los necesitamos. O sea, que nos quedamos de las fundamentales, sobre todo con la masa, como útiles, ¿vale? Pues de estas magnitudes fundamentales derivan otras, pues se llaman magnitudes derivadas, que son de la combinación de estas 7 anteriores, incluso de alguna más, ¿vale? Incluso se combinan entre ellas. Y son la superficie, el volumen, la densidad y la velocidad. ¿Cuáles vamos a necesitar nosotros en el laboratorio? Muchísimas veces el volumen, ¿vale? Muchísimas veces el volumen. El volumen, por definición, se mide en metro cúbico, ¿vale? Ahí tenéis, esto es litro, esa L, o sea, litros, perdón. Esta L es la E, no lo sé lo que es, tacharla, que ahora estoy liada. No sé por qué me aparece esa L elevado a 3, porque son metros cúbicos. Creo que es una errata, ¿vale? Bueno, quitarlo, dejarlo solo con la V. Metro cúbico. Nosotros estamos más familiarizados a hablar en litros y en mililitros. Pues vamos a ver en una diapositiva más adelante la equivalencia entre estas unidades cúbicas, el centímetro cúbico, etcétera. Vamos a ver que equivale a los mililitros, que es muy fácil, ¿vale? Pero siendo estrictos con el Sistema Internacional de Unidades, la expresión es así, en cúbico. ¿Vale? Luego lo vemos. Y vamos a utilizar también la densidad. La densidad la utilizaremos en los últimos temas de la asignatura, que es la masa partido del volumen, ¿vale? Y se mide en kilogramos, metro cúbico, que como digo, después lo vamos a transformar en litros, que es mucho más sencillo. Bueno, más cosas. Sistema de unidades. Hablábamos hace 2 diapositivas, si me voy un poquito para atrás, que las unidades fundamentales tienen primos hermanos que son mayores que ellos, que hemos dicho múltiplos y submúltiplos, ¿no? Por hacer un poco el símil así cercano. Pues vamos a eso con esta tabla, ¿vale? ¿Cuáles son los múltiplos y submúltiplos de las unidades fundamentales? Mirad, en la tabla no aparece ninguna unidad, no está fría, en seco, ¿vale? ¿Cómo serían los múltiplos y submúltiplos? Pero no hay nadie. Entonces yo voy a poner el ejemplo de los gramos para que la entendamos mejor. Esto de aquí os lo leéis también tipo curiosidad, ¿vale? Pero no tiene más importancia. Vamos a entender la tabla. Si yo pongo el ejemplo de los gramos como unidad fundamental, ¿vale? Podría poner cualquier otro ejemplo de unidades fundamentales que acabamos de ver, pero vamos a poner los gramos, que es una de las que más vamos a utilizar. Si yo quiero saber, o sea, si yo quiero utilizar medidas muy pequeñas, me voy a ir a los submúltiplos, como decía antes, ¿vale? Deci y el apellido, gramos, ¿vale? Esto sería unirlo. Centigramos, miligramos, microgramos, nano, femto y ato. Ato es una cosa ya a nivel atómico, muy pequeñita. Entonces, si yo quiero saber, digo mili, ¿para qué este numerito que tengo aquí, el factor? ¿Qué significa el factor? Pues significa, me está diciendo 1 miligramo, ¿cuántos gramos son? ¿Vale? Y aquí tengo un número negativo.
¿De acuerdo? Me voy a ir a los positivos primero, que son más fáciles de entender, ¿vale? A los múltiplos, a los que están por encima, decagramo, hectogramo, kilogramo. Si yo me quedo con kilogramos, ¿qué significa el factor? ¿Por qué tengo yo aquí estos factores, estos 10 elevado y estos 10 elevado a menos lo que sea? Bueno, esto lo primero que son potencias son potencias, ¿vale? Y el estudio de las potencias no se explica aquí porque, bueno, es algo supuestamente que ya lo traemos de la secundaria, pero sí que hay un recordatorio que vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Es una manera resumida de poner números largos. Entonces, esta que estamos señalando del kilo sería lo mismo que decir 1000, ¿vale? Ay, se me ha ido ahí. 1000 es lo mismo que decir 10 elevado a 3. Este 3 significa que es el 1 con 3 ceros seguidos, ¿vale? Si yo pongo 10 elevado a 9, es 1 con 9 ceros seguidos. No tiene más historia, ¿vale? Y cuando el numerito es negativo, cuando yo digo 10 elevado a menos 3, lo que yo tengo son 0, y 3 posiciones detrás del 0, que son tal y que así, ¿vale? La última es el 1, porque aquí yo tengo delante un 1, ¿vale? Si yo tuviera aquí delante un 2, sería así, 2 por 10 elevado a menos 3, este sería el equivalente, ¿vale? 0,002. Este menos 3 significa que detrás de la coma hay 3 posiciones negativas, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver luego un poquito después para los que no os acordéis. Entonces, si yo estoy hablando en gramos, este factor me está diciendo la equivalencia de mi múltiplo o de mi submúltiplo en gramos. Por ejemplo, un kilogramo, ¿cuántos gramos son? 10 elevado a 3, ¿vale? Y eso lo sabemos todos de la frutería. Un kilo de manzana, si nosotros lo quisiéramos pasar a gramos, pues serían 1000 gramos, ¿verdad? Que es lo mismo que 10 elevado a 3. Pues con los submúltiplos sería lo mismo. Un miligramo, que es una cosa muy chiquitita, si yo peso un miligramo son 2 granitos en la balanza, ¿vale? Un miligramo serían 10 elevado a menos 3 gramos, que serían así, 0, pues estamos más familiarizados con los decimales que con las potencias, 0,001 gramos, ¿vale? Eso sería un miligramo, ¿vale? 0,001 gramos. Y 1000 gramos, eso sería un kilogramo. Pues así lo podemos hacer con todo, cualquiera que cojamos, la que nos dé la gana. Si decimos nanogramos, ¿cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos son un nanogramo? Pues imagínate la de ceros que me salen aquí. A ver, por aquí, que esto del lápiz me está gustando. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 1, ¿vale? Eso sería, en gramos, un nanogramo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo esta tabla. Esta tabla me la puedo aprender de esta manera, porque es verdad que esto sí que hay que conocerlo, por lo menos, no digo entera, pero por lo menos aquí hasta kilo, estas tres son muy importantes, y por lo menos aquí hasta micro, ¿vale? Estas son bastante importantes, por lo menos esa. Yo me la puedo aprender así, con su factor, o hay otra forma que es más agradable, y que igual, si sois de mi quinta, muchos estaréis más acostumbrados, que son estas escaleras de medida, ¿vale? Con estas escaleras, además, a la hora de memoria fotográfica funciona mucho, mucho mejor. Con estas escaleras tenemos los múltiplos y submúltiplos de una manera también perfectamente visible, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es el esfuerzo un poco de contar escalones para saber en qué factor estoy, ¿vale? Yo aquí no tengo que contar escalones, sino que veo mili y veo el 10 elevado a menos 3. Pues yo ya sé cuál es el factor, pero yo aquí tengo que relacionar ese mili, ¿vale? Ese miligramos, por ejemplo, con los gramos. Y tendría que contar 1, 2 y 3 escalones. Lo mismo es, ¿vale? Como voy para abajo es menos 3. Es lo que vamos a ver ahora un poquito más en detalle, y de esto es lo que vamos a hacer los ejercicios de este punto 1 que vemos en el vídeo de hoy, ¿vale? Lo que vamos a hacer es transformar unidades. Nosotros lo que queremos, si yo tengo que preparar ese paracetamol para la piretal, por ejemplo, porque tengan que preparar una dosis especial, que eso es la formulación, lo que hace son preparar dosis que no existen de manera comercial. Pues imaginaos que yo tengo que preparar 200 miligramos, ¿vale? Y la piretal suele tener 100. Yo tengo que preparar 200 miligramos, tengo que pesar 200 miligramos de paracetamol sólido. Mi balanza está en gramos. Mi balanza está en gramos, no está en miligramos. Por lo tanto, yo tengo que hacer esta transformación continuamente. El que trabaja en laboratorio está escalera para arriba, escalera para abajo, haciendo transformaciones. Y una vez que le has pillado el punto, lo haces de cabeza, de verdad, ¿vale? Aquí lo vamos a aprender mecánico, vamos a sufrir un poquito, pero cuando le cojáis el punto se hace fácil, se hace de cabeza. Entonces, yo lo que voy a aprender a hacer es esta transformación. Es decir, yo me voy a situar aquí, en los miligramos,
y me voy a subir hasta gramos. Voy a contar los escalones, que en este caso son 3, ¿vale? Y voy a poner aquí el resultado. Lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle porque quiero enseñaros 3 formas de hacerlo, ¿vale? 3 formas de hacerlo. Para que elijáis una, no hace falta aprenderse las 3. Luego ya vosotros vais a resolver las actividades en sucio. Vamos directamente al resultado. Bueno, en este recuerda tenemos un poquito de potencias de 10 para los que las tengáis olvidadas o súper olvidadas, ¿vale? Un resumen. Es la manera de expresar números largos, como os decía antes. Si yo, por ejemplo, tengo que expresar 1.000.000, pues mira todos los ceros que tengo que escribir. Esto a la hora de dar una receta, un protocolo, estar en el laboratorio, es un poco rollo escribir tanto cero, entonces hay que buscar el mote, la abreviatura, ¿vale? De estos números tan largos. Entonces ya os digo que las potencias positivas es poner el numerito equivalente a tantos ceros tenga. Pues aquí tengo 6 ceros, pues 10 elevado a 6. Aquí tengo 5 ceros, 10 elevado a 5. No tiene más, ¿vale? Y cuando estoy hablando de números decimales, de 0, lo que sea, tengo que poner la potencia con un símbolo de menos delante y con tantas posiciones decimales haya. Aquí tengo una, pues 10 elevado a menos 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y así, ¿vale? Entonces, este es el resumen. ¿Cómo haría yo en la calculadora 10 elevado a menos 1? Pues es lo mismo que dividir 1 entre 10. Esto es lo mismo, 10 elevado a menos 2, dividir 1 entre 100. Esto es en la calculadora, ¿vale? Pero bueno, normalmente esto no se calcula así, sino que el resultado se expresa así. Simplemente sirve para eso, ¿vale? Que eso lo veremos en el siguiente vídeo. Bueno, además aquí tenemos un recordatorio de cómo se multiplican las potencias y de cómo se dividen las potencias. Para multiplicarlas, si yo tengo que multiplicar 10 a la 3 por 10 a la 2, lo que hago es sumar los exponentes. 3 más 2 son 5, pues 10 a la 5. Tan fácil como eso. Y si yo tuviera que dividirlas, pues si yo tengo 10 elevado a 6 entre 10 elevado a menos 2, restaría los exponentes. 6 menos 2 me dan 4, pues ahí tengo el resultado, ¿vale? Bueno, pues esto es recordatorio. Hay vídeos de YouTube para quien necesite, pero vamos, que no necesita mucho más de lo que estamos viendo aquí. Ejercicios. A ver, voy a ver cuánto tiempo lleva el vídeo, porque si dura más de 30 minutos se me corta. Mantener, vamos a descartar. A ver, si puedo hacer los ejercicios hoy. Perdonad que esto es un rollo, pero es que con Loom no encuentro otra manera de hacerlo. Voy a cortar aquí, ¿vale? Que llevamos 26 minutos. Y hacemos los ejercicios en el siguiente vídeo. Bueno, hasta luego.